Queridos hermanos, muy buenos días. Es un gusto saludarles por este medio, esperando que se encuentren bien. Y bueno, para mí es un gozo poder compartir el devocional en esta mañana. Voy a invitarles, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 2, del 1 al 9. Versículo 1 al 9. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, estamos dando continuidad a nuestros devocionales diarios, ¿ya? Y recordemos que estamos meditando en los proverbios de Salomón, hijo de David. ¿Qué son los proverbios, hermanos? ¿Qué son los proverbios? Hermanos, los proverbios son, como el pastor lo ha dicho ya en la introducción de Proverbios, en la primera parte del capítulo 1, que los proverbios son dichos sabios, son comparaciones sabias, son consejos sabios. Y en el primer capítulo de Proverbios, Salomón comenzó a hablarle a su hijo, instruyéndole en los caminos de la sabiduría. Y aquí, hermanos, en el capítulo 2, continúa con la enseñanza e inicia diciendo, Hijo mío, en el versículo 1, Hijo mío. Y es de la manera también que él se había dirigido a su hijo en el capítulo 1. Vemos en el versículo 8 que le dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Versículo 10, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Versículo 15, Hijo mío, no andes en camino con ellos. Entonces, esa es las palabras con las que inicia el capítulo 2, instruyéndole a su hijo. Y seguidamente viene una palabra que es importante para nosotros, la palabra sí. ¿Ya? Y esta palabra lo vemos 4 veces en nuestro pasaje, en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 4. Esta palabra sí es una conjunción condicional. Significa que se utiliza para indicar una condición o suposición. Entonces tenemos desde el versículo 1 hasta el versículo 4 8 condicionantes que no necesariamente tiene la palabra sí, sino que está implícito. ¿Ya? Dice en el versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, y ahí vemos 2 condicionantes. Salomón está diciendo a su hijo, si recibe sus palabras, que si escucha sus palabras, y si guardare sus mandamientos dentro de él, ¿no? Hay personas, hermanos, que no quieren escuchar y no quieren recibir palabras de consejo sabio.
Y Salomón llama a recibir esas palabras y no a rechazar sus palabras. Y no solamente eso, sino que los guarde en su corazón, que lo guarde dentro de sí para que no sea arrebatado fácilmente. En Salmos 119 Salmos 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, aquí Salomón está animando ya a su hijo a que si recibieres mis palabras, si escuchar, y no solamente escuchar, dice, sino que lo guarde en su corazón, en su mente. Hacía referencia a almacenar el consejo, que probablemente para hoy no me pueda servir, pero aquí está diciendo para poder almacenar, para poder guardar aquellas palabras sabias, aquellos dichos sabios en su corazón para un futuro, para cuando lo necesite. Y el versículo 2 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿No? ¿Qué es la sabiduría? ¿No? Dice el versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, hermanos, es la expresión del buen sentido humano. Y es asimismo también que la sabiduría es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que la sabiduría es un regalo de Dios, que en efecto hace que el hombre reverencie al Señor, que obedezca sus mandamientos. Y es lo que decía Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y la segunda parte del versículo 2 y del versículo 3 habla acerca de la prudencia. Dice: si inclinares tu corazón a la prudencia y a la prudencia dieres tu voz. Esta palabra, prudencia, hace referencia a la inteligencia o al discernimiento. Esta palabra describe nuestra capacidad de observar, de aprender, de discernir, para tomar buenas decisiones o decisiones sabias, y hablar sabiamente o hablar con prudencia o con inteligencia. Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago 1:19, dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Sea pronto para oír. Que nosotros o nuestro oído esté atento a la sabiduría, ¿no? El versículo 4 dice: si como a la plata la buscares
y la escudriñares como a tesoros. Algo que Salomón da por sentado, hermanos, en estos pasajes, y que también está implícito, ¿ya?, es que el hombre es necio. Su corazón está inclinado a la necedad. Está inclinado a la necedad. Eso es lo que nosotros podemos ver en Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 1, 9. Dice: cuando Salomón, cuando dice el versículo 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿no? Y Salomón responde en el versículo 10: dame ahora sabiduría y ciencia. El versículo 11: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Aún Salomón era necio, y la sabiduría que le fue dado como regalo fue de parte de Dios, que es la fuente de la sabiduría eterna. Entonces, las palabras, los mandamientos, la sabiduría, la prudencia, la inteligencia era el consejo de Dios, la voluntad de Dios. Solo Dios puede dar sabiduría al hombre para saber cómo este hombre debe de conducirse delante de él. Y Salomón anima a que se debe buscar la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, como a la plata o un tesoro, que normalmente no está sobre la superficie, sino que está escondido en la tierra. Y es así como se debe buscar la sabiduría de Dios. Se debe cavar, dedicar tiempo, esfuerzo, diligencia. Ahora, ¿cuáles serían algunos de los trabajos que se necesita hacer para encontrar sabiduría de Dios? Puede ser leer la Biblia todos los días, memorizar versículos bíblicos, meditar en esos versículos que hemos memorizado, no solamente memorizar por memorizar, sino meditarlos en ellos también, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios, estudiar doctrinas fundamentales. Aún si la iglesia tiene una confesión de fe, poder estudiarlo también. También buscar libros que nos ayuden a poder entender mejor la Biblia, poder compartir con los hermanos la palabra del Señor. Tal vez estas son cosas que ameritan que uno pueda buscar las riquezas en la palabra de Dios. Y en el versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. No, y esta es la condicionante. Cuando normalmente nosotros utilizamos una condicionante, decimos:
si haces esto, algo va a suceder, ¿no? Y dice aquí, un hijo mío, si recibieres mis palabras, si guardares mis mandamientos dentro de ti, si hicieres estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si dieres tu voz a la prudencia, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El fin de todo aquello que hemos mencionado es conocer a Dios. Conocer a Dios depende del conocimiento de Él en su palabra. Sin la palabra de Dios no hay conocimiento de Dios. Pero cuando estudiamos diligentemente y con un corazón humilde, entonces no solamente conoceremos acerca de Dios, sino conoceremos a Dios. Y esto es salvación. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cómo sabemos, hermanos, si estamos aprendiendo y haciendo las cosas que hemos mencionado anteriormente? Si estamos poniendo de nuestra parte para poder buscar o encontrar sabiduría de Dios. Cuando nosotros, hermanos, entendemos el temor de Jehová. Es así como nosotros sabemos que estamos aprendiendo y estamos haciendo las cosas o el trabajo que se amerita para encontrar la sabiduría de Dios en la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es respeto, es reverencia por lo que Dios es y lo que nosotros somos delante de Él. Cuando vemos progreso, cuando vemos crecimiento en nuestra santidad, en la santidad del hombre, entonces se ha entendido o hemos entendido el temor de Jehová. Job 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Lastimosamente en el mundo hay muchas personas que no entienden este principio. Muchas veces asociamos la inteligencia con la tecnología o lo asociamos a la inteligencia con los descubrimientos o con los inventos. Y algo que se debe entender, hermanos, es que Dios da la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Solo Él. Dios es la fuente donde se genera todo eso. Por eso el llamado es volvernos a Dios, volvernos a Cristo, nuestra verdadera sabiduría. Si Dios nos dio a su propio Hijo en sacrificio para morir en una cruz por nosotros, ¿cómo no nos dará también la sabiduría en Él? Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y siendo Cristo, hermanos, nuestra verdadera sabiduría y nuestro conocimiento, solo Él nos puede llevar a la vida eterna. No es sabiduría humana, que es de este mundo, sino sabiduría de lo alto y para lo alto. Versículo 7. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Sana sabiduría, sabiduría precisa, segura. Esa sabiduría es la que agrada, es aquella que te da vida. Hay muchas clases de sabiduría, como la sabiduría diabólica o la sabiduría terrenal, que son egoístas, pero Dios tiene una sabiduría recta, que es justa y santa. La sabiduría sana es aquella que nos produce bienestar. Dice, es escudo a los que caminan rectamente. Todos buscamos protección, estar seguros, incluso podemos llegar a cambiarnos de residencia para sentirnos protegidos, para sentirnos seguros. Pero la palabra del Señor nos dice cómo nosotros podemos estar seguros. Dice, cuando nosotros o el hombre camine sabiamente o rectamente. Cuando el hombre camina sabiamente y rectamente, dice, puede estar seguro. Puede estar seguro. Versículo 8 y 9 dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Justicia, juicio y equidad. Esas palabras son repetidas en todos los proverbios, ¿ya? Son repetidas varias veces, y porque la justicia, hermanos, nos permite tener una buena relación con Dios. El juicio es la relación con los demás, y la equidad es mi identidad como persona. Entonces Dios dotará a su pueblo de toda buena y sana sabiduría en todos los aspectos de su vida, para que pueda conducirse por el buen camino de la santidad, lo cual está siendo preservada, dice, por nuestro Dios. Entonces, Dios nos va a dar la sabiduría para que nosotros podamos conducirnos rectamente y sabiamente delante de Dios, delante de los hombres y para mí mismo, en cuanto a lo que son mis propósitos como persona, mis objetivos. Entonces, hermanos, como dijimos al inicio, estos consejos sabios que debemos nosotros considerarlos seriamente en nuestro diario vivir acerca de buscar la sabiduría de Dios. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos la sabiduría de Dios? En su palabra, la cual es la manifestación de sí mismo y su voluntad. Y es por eso que estos proverbios nos animan a leer, a escudriñar la palabra de Dios diligentemente, como el tesoro más preciado que podamos tener. Cada uno de nosotros tenemos un cofre de tesoros en nuestro hogar. Todos nosotros éramos pobres, mendigos, deudores, con una deuda que no podíamos pagar, afligidos, consumidos, sin esperanza. Hermanos, pero Dios, en su gran misericordia, se compadeció de nosotros y envió a su Hijo amado a sufrir el desamparo y castigo y pagar la deuda que nosotros teníamos, dándonos
una nueva identidad, un tesoro que cambiaría nuestras vidas. Y ese tesoro es Cristo y su palabra. Es aquello que cambia nuestra identidad, que cambia nuestra forma de vivir, Cristo y su palabra. Y solo allí nosotros podemos encontrar la verdadera sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios.